CONACYT indica que México desde hace más de una década entró en etapa de declive natural de la producción de hidrocarburos como consecuencia de ser importador neto de la energía desde el 2014. Aunado a ello, la demanda nacional de energía crece de manera continua en los últimos 60 años. Esta demanda ha sido cubierta en su mayoría por combustibles fósiles, pues las renovables presentan tan solo el 10% del consumo total. Por consecuencia, las emisiones de CO2 por uso de energía en México pasaron de 317.4 millones de toneladas en 1999 a 511.97 millones en el 2023. En México, la generación de electricidad es a partir de la combustión de fósiles y contribuye con la emisión de contaminantes tales como compuestos orgánicos volátiles, que afectan principalmente la calidad del aire. La producción petrolera en México vuelve a caer a cifras de 2022. A pesar de que en enero era destacable la buena racha de Pemex, con un aumento del 34% en refinación de 2018 a 2023, destacando también que junto a la producción de Deer Park en Texas, este mismo aumento se dispara al 78% por el aporte de 270,000 barriles adicionales de parte de este complejo. Pemex ya presumía el quebrantamiento de la barrera de producción de 1 millón de barriles procesados en sus refinerías, y claro que esperaba continuar con esa tendencia. A comienzos de este año, el plan de Pemex, presentado por Martín Rodríguez Aboites, gerente de la refinería Lara Sosa, era la total rehabilitación de las instalaciones de Cadereyta, una de las principales refinerías de Pemex. Teniendo en cuenta estos años de aparente éxito junto a la planeación estratégica de los directivos de Pemex, ¿cómo es posible un debacle tan prominente? A tan solo un mes de la recapitulación de Pemex, de sus logros estos últimos 5 años y la presentación de sus estrategias para este 2024, se hace ver un retroceso en la producción de barriles, a 1,88 millones de barriles por día, lo que supone una caída no vista desde diciembre de 2022, representando una debacle del 2,6% respecto al comienzo del año en 2023. Los campos petroleros con caídas en su extracción fueron Quesqui, Malón y Pemex Maloob. La endeudada paraestatal extrae el 95% de la producción nacional, mientras que las petroleras privadas produjeron el resto. Más allá del preocupante declive presente, se hacen ver algunos factores que definitivamente podrían representar aún más problemas. Al inicio de su administración, el gobierno de López Obrador aseguró que con su estrategia de soberanía energética lograrían recuperar la producción nacional de hidrocarburos por encima de los 2,5 millones de barriles diarios. La meta parecía más cercana a 2023, cuando las producciones mensuales de crudo rebasaron los 1,9 millones de barriles diarios. Sin embargo, ahora el país ha vuelto a los niveles de hace 2 años. El retroceso de México en la extracción de crudo corre en paralelo a la debacle financiera de su principal pilar, Pemex. La petrolera paraestatal afronta una deuda global de más de 105,000 millones de dólares, con un adeudo a proveedores superiores a los 17,000 millones de dólares y cuentas por saldar este año por 11,000 millones de dólares. Con este futuro definitivamente no prometedor, el gobierno ya ha sacado pecho por la petrolera, al exentarle del pago de impuestos por 4 meses, un alivio fiscal cifrado en unos 5,800 millones de dólares. De 2019 a 2023, el gobierno ha inyectado a Pemex directamente más de 806,000 millones de pesos, 47,000 millones de dólares. El millonario desembolso estatal se ha destinado para el repago de deuda, así como para apuntalar el plan de refinación de este sexenio, el cual pasa por el programa de rehabilitación de las 6 refinerías, parte de la compra de la refinería Deer Park en Texas y la construcción del complejo Dos Bocas en Tabasco. El Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, por sus siglas, advierte que pese a este balón de oxígeno otorgado por el presidente López Obrador, la petrolera aún debe resolver cuantiosos vencimientos de deuda por más de 35,000 millones de dólares entre 2025 y 2030. A pesar de todo lo que se le dio, las presiones de deuda para el 2024 y 2025 son muy fuertes. Pemex ha sido el fracaso fiscal del sexenio, un rescate que nunca lo fue, comentó Jesús Carlos Carrillo, del IMCO. Privatización de la CFE. En México este proceso de privatización viene desde la época de Salinas, en 1992, cuando cambia las leyes reglamentarias, porque no se cambió la Constitución, y esas leyes establecían claramente desde la época del presidente López Mateos que el único que podía generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica era el Estado. Entonces Salinas hace una reforma a las leyes secundarias, violando la Constitución, y establece 3 formas de generación privada:
el autoconsumo, la generación independiente y el autoabastecimiento. Viene un proceso de privatizar el sector eléctrico. Después viene Zedillo, que trata de privatizar completamente la Comisión Federal de la Electricidad, proceso que no se da, y después con Fox se utiliza esta reforma de las leyes secundarias para ir ampliando cada vez más la generación eléctrica privada. Llega el 2013 y con él un proceso de privatización completa. ¿Qué le quitan a la Comisión Federal de Electricidad con la reforma del 2013? Bueno, antes del 2013, la CFE no construyó plantas eléctricas y empieza a comprarle a privados. Le compra a privados a través de generación independiente. Un privado pone una planta de energía eléctrica y le vende a CFE esa energía, y la comisión la transmite, la distribuye y la comercializa. Pues son contratos muy leoninos, porque CFE le tiene que pagar a los privados, generen o no generen, y al final, después de la vida útil o después de 30 años, la planta sigue siendo de los privados, nunca del Estado. Después viene el proceso. ¿Qué le quitan a la CFE? Una parte muy importante, que es la comercialización de los grandes centros, es la mitad de los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad y permite que los privados puedan abastecer directamente a los grandes consumidores. Dividen a la CFE en pedacitos y le quitan una parte esencial del despacho eléctrico, y lo hacen a través de un ente independiente. Ponen a competir a la CFE de electricidad al mismo tiempo que a los privados, como si estuvieran en igual de condiciones, así entre comillas, porque les dan más ventaja a los privados que a CFE. Dependencia de México a los fósiles. México redujo su riqueza de combustibles fósiles en 43% entre 1995 y 2018, en una trayectoria puesta al alza mundial, debido a un creciente agotamiento de reservas, caída en los volúmenes de producción y limitado número de nuevos descubrimientos. A medida que el mundo avanza hacia fuentes de energía bajas en carbono, se estima que el valor del petróleo, el gas y el carbón disminuya entre 13 y 18% hacia el 2050, lo que implica un riesgo económico significativo para los países que dependen más de los combustibles fósiles, expone el Banco Mundial. El agotamiento de los combustibles fósiles en México aumentó 5 veces, de $5,000 millones en 1995 a $25,000 millones en 2018. Una disminución que cayó de $400,000 millones en 1995 a $227,000 millones en 2018, una contracción de 43% en 23 años. La suma de todo el capital de México como nación a 2018 fue de $98,664. Su capital humano, que son las ganancias durante la vida de una persona, representó el 50.7%, el capital producido. Edificios e infraestructura fue el 42.3% y el capital natural renovable como bosques, tierras de cultivo y recursos oceánicos fue el 7% del total. Auto convencional versus auto eléctrico. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, un coche de gasolina de tamaño medio emite de media unos 143 gramos de CO2 por kilómetro y un eléctrico de características similares entre unos 60 y 76 gramos de CO2, es decir, entre un 47% y un 58% menos. En un híbrido enchufable, esta reducción es del 36%. Estas emisiones se reducen drásticamente si el coche eléctrico se recarga exclusivamente con energía limpia procedente de fuentes renovables, es decir, solar, eólica e hidráulica. Bajo este supuesto, siguiendo con el ejemplo inicial, un Mercedes solo generaría un 0.7 de toneladas adicionales de CO2 en su fase de funcionamiento y en total un 70% menos de CO2 que un coche de combustión, es decir, un 35% menos si se recarga con electricidad convencional. Además, los autos eléctricos, en ellos hay eficiencia energética, es decir, las baterías de automóviles eléctricos convierten el 59 al 62% de energía para alimentar al vehículo, mientras el de gasolina convierten del 17 al 21% de la energía. Una ventaja es que los autos eléctricos tienen menos piezas móviles, es decir, que no requieren cambios de aceite, por el contrario que el de gasolina contiene más piezas y requiere cambios de aceite.
Para abordar el exceso de energía eléctrica, varios países implementan estrategias innovadoras y diversas. Aquí hay algunas de las más destacadas. Almacenamiento de energía, baterías de litio y otras tecnologías. Países como Estados Unidos y Australia utilizan grandes sistemas de almacenamiento de baterías de litio para almacenar el exceso de energía generada por fuentes renovables. Estas baterías pueden liberar la energía almacenada durante periodos de alta demanda. Redes inteligentes. Gestión de la demanda. Alemania y Japón utilizan redes inteligentes para equilibrar la oferta y la demanda de energía en tiempo real. Estas redes pueden ajustar el consumo de energía de manera dinámica, reduciendo el uso en momentos de alta oferta. Y además de ello, los vehículos eléctricos. Países como Países Bajos y el Reino Unido promueven el uso de vehículos eléctricos, como ya habíamos visto, como una forma de almacenar y utilizar el exceso de energía. Los VE, los vehículos eléctricos, pueden recargarse durante los periodos de baja demanda y devolver la energía a la red cuando la demanda es alta. Producción de hidrógeno verde. Países como Japón y Alemania están invirtiendo en la tecnología del electrólisis para convertir el exceso de energía renovable en hidrógeno. Este hidrógeno puede ser almacenado y utilizado como combustible o para generar electricidad cuando sea necesario. Tarifas variables. Algunos países implementan tarifas de energía que varían según la demanda. Esto incentiva a los consumidores a usar más energía durante los periodos de exceso y reducir el consumo durante los picos de demanda. Innovaciones tecnológicas, en ellas el uso de inteligencia artificial y Big Data, por ejemplo, en los Estados Unidos y China, están utilizando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de Big Data para predecir, gestionar y mejorar la producción y el consumo de la energía, optimizando así el exceso de energía. Esas estrategias no solo ayudan a gestionar el exceso de energía, sino también promueven la eficiencia energética y la integración de fuentes de energía renovable, contribuyendo a una transición más rápida hacia sistemas energéticos sostenibles.